Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés viendo este vídeo. Hoy os vamos a hablar de la que creemos que es la nueva metodología que hace que sea muchísimo más sencillo para las áreas de People implementar estrategias de Employer Branding creativas y lo mejor de todo, casi sin depender de otros departamentos ni de externos. Llevamos años siendo una agencia de Employer Branding al uso para muchas compañías y en definitiva lo que hacemos es convertirnos en el departamento de marketing de las áreas de recursos humanos. En todos estos años hemos visto muchísimas situaciones y hemos detectado cuáles son los principales problemas que hacen que las estrategias de Employer Branding no salgan adelante muchas veces. El primero de ellos, People depende mucho del departamento de marketing y esto en cierto sentido puede ser positivo cuando el departamento de marketing y el de People son capaces de trabajar en el día a día de forma conjunta, pero la realidad es que es muy difícil. Los departamentos de People tienen sus cosas, los departamentos de marketing tienen sus otras cosas y es muy difícil que durante el día se acaben ejecutando estrategias. ¿Y por qué digo que People depende del área de marketing y marketing del área de People? Porque People tiene, a la hora de implementar una estrategia de Employer Branding, que saber un poquito cómo funciona la generación de contenido, las estrategias que puede hacer una persona desde que conoce una vacante hasta que se presenta. Todo eso en marketing lo tienen muy interiorizado con los recorridos que suele hacer el cliente hasta que compra algo, por lo tanto hay que llevarlo a la parte del candidato. Y por otro lado, marketing depende de People también para conocer toda la parte de personas y desarrollo de talento. Otro de los principales problemas que hace que una estrategia de People no se ejecute de forma correcta siempre es que las estrategias son muy poco escalables. Tened en cuenta que hay empresas muy grandes y que necesitan trasladar toda una estrategia de People a toda la compañía. Esto es súper complicado, tenemos miles de departamentos, hay muchos profesionales, hay managers que tienen muy claro cómo hacer o cómo implementar las estrategias en su equipo, pero otros managers sin embargo no. Por lo tanto, estos dos problemas, que People dependa mucho del área de marketing y por otro lado lo difícil que es escalar una estrategia de Employer Branding para toda la empresa, hacía que las estrategias de Employer Branding pues muchísimas veces no se ejecutaran siempre como se quisiera y además muchas veces se dejaban de hacer. Por lo tanto, hemos creado lo que hemos llamado el embudo del Employer Branding, toda una metodología que mezcla lo mejor del marketing con lo mejor de los recursos humanos para que en este caso las áreas de People sepan los conceptos básicos del marketing y puedan pintar en un mismo lienzo toda una estrategia de Employer Branding para que el resto del equipo la entienda y para que en todo momento sepamos qué está pasando. Y sin más dilación, os presentamos el lienzo que hemos creado, el embudo de Employer Branding o el Employer Branding Funnel Canvas, y lo tenemos por aquí. Vale, no te asustes porque quizás lo estás viendo así todo de repente y puedes estar pensando, pero esto, ¿qué narices es? Te voy a ir explicando poquito a poquito cómo se debe trabajar en este lienzo y además por dónde tienes que empezar. Para empezar, si tenemos el lienzo de frente, vemos que tenemos como dos partes, la parte más externa y la parte más interna. Para comenzar con el lienzo, primero tenemos que trabajar las partes externas, que son un poquito las que más acostumbrados estamos a ver en nuestro día a día como área de People. Como veis, en cuanto a las partes externas, tenemos la propuesta de valor del empleado, Employee Value Proposition, tenemos la oferta en cuestión, en la que vamos a trabajar en esta estrategia, que muchas veces estas estrategias pueden ser generales o destinadas a una oferta y un perfil concreto, y luego tenemos súper importante nuestro candidato persona, es decir, nuestro candidato ideal al cual nos vamos a dirigir en nuestra estrategia de Employer Brand. Lo primero que tenemos que rellenar son estas partes. La parte de la oferta y la parte del candidato persona son muy sencillas. En la parte de oferta ponemos la oferta en cuestión y en la parte de candidato persona previamente hemos tenido que trabajar en definir nuestro candidato ideal, nuestro candidato persona, y poner ahí como una especie de arquetipo. Vais a ver que en el lienzo la casilla es muy pequeñita, no tenemos espacio para describir todo lo que queremos escribir de nuestro candidato persona, pero si lo hemos definido previamente y le hemos destinado una especie de arquetipo, pues lo podemos poner ahí. Y el tercer concepto de la parte externa es la propuesta de valor del empleado, el Employee Value Proposition. Tenemos otro vídeo que te dejo por aquí para que trabajes bien una propuesta de valor del empleado. De todas formas, aquí en el lienzo la podemos pintar de forma muy resumida. Te recuerdo que este lienzo está pensado para que sea escalable, para que otras personas de otros departamentos de la empresa de un primer vistazo puedan ver de qué se trata la estrategia, a quién va dirigida y cuáles son las bases que toda estrategia y que toda propuesta de valor del empleado tiene que tener. Vais a ver que al final la propuesta de valor del empleado que proponemos en este lienzo es una especie de recorrido que va desde lo más básico a lo más inspiracional. En la parte más básica vamos a poner las compensaciones y los beneficios que la empresa da a sus trabajadores en forma general, o si nos vamos a dedicar en esta estrategia a un candidato o a un trabajador en concreto, pues ponemos las compensaciones y los beneficios dedicados a ese rol y a ese perfil. Luego en la parte intermedia ya vamos teniendo la parte de oportunidades y para la parte más inspiracional tenemos ya
un poquito pues lo más filosófico, digámoslo así, ¿no? Pues un poquito la misión, los valores, el bienestar. Para que sea muy resumido esta parte, en la parte más básica vamos a poner lo que sí o sí siempre tiene que estar, y en la parte más inspiracional ya son las partes un poquito más personalizadas para cada persona. ¿A qué hablo con acciones personalizadas? Pues por ejemplo planes de carrera, proyectos exclusivos solo para un tipo de rol para que desarrolle todo su potencial. Bueno, si eres de People ya me entiendes. Y hasta aquí la parte externa del lienzo. Vuelvo a repetirte: oferta, candidate persona y el Employee Value Proposition. Cuando ya tengamos definido todo esto, que también hay que trabajarlo y hay que madurarlo bien, ya podemos pasar a la parte del lienzo, a la parte interior, que vais a ver por aquí que hay muchísimas cosas. Como veis, tenemos conceptos tanto en las columnas, tenemos awareness, tenemos interest, tenemos consideration y tenemos la parte de purchase, y además por otro lado tenemos la parte de engagement, de closure y la parte de welcome, que ahora te explico lo que es. Y por otro lado, si nos centramos en las filas, tenemos la parte de channels, canales, HR Growth Hacking, la parte de KPIs, la parte de Candidate Engagement y por último la parte de support. Vale, vamos a ir paso a paso y vamos a empezar por las columnas. A su vez, en la parte de columnas el lienzo se divide en dos partes. Por un lado, las partes previas a que un candidato se presente a una oferta, que son las de Awareness, Interest, Consideration y Purchase, y por otro lado, os vais a fijar en el lienzo que hay una línea más gordita que separa una parte de otra. Tenemos la parte dedicada a cuando el candidato ya se ha presentado a la vacante, es decir, las estrategias que vamos a hacer desde el área de People en aquellos candidatos que ya están metidos en nuestro ATS y que ya se han presentado a una vacante en cuestión. Vamos con la parte previa, con la parte y las columnas que vemos que hacen referencia a la fase del proceso de búsqueda, a la fase de que el candidato se esté pensando presentarse a nuestra oferta, y como veis vemos ya conceptos que son muy marketingianos. Estas fases, Awareness, Interest, Consideration y Purchase, hemos hablado ya de ellas en nuestros vídeos y hace referencia al modelo AIDA, que es un modelo psicológico que todas las personas siempre empleamos o siempre de forma subconsciente tenemos en mente cuando vamos a tomar una decisión. El modelo AIDA viene de Awareness, Interest, Desire y Action. Pues esto es lo que está plasmado en este lienzo. Vais a ver que cada columna tiene una serie de celdas, una principal y luego la celda correspondiente a canales, la celda correspondiente a HR Growth Hacking, la celda correspondiente a KPIs, la celda correspondiente a Candidate Engagement y la celda correspondiente a Support. Por lo tanto, en la parte de Awareness, en la primera celda tenemos que definir qué estrategias de descubrimiento de marca empleadora, ojo, de marca empleadora, no de marca sin más, de marca empleadora, de cómo dar a conocer a la empresa por dentro podemos hacer. Luego vamos a ver la parte de channels, sobre qué canales vamos a hacer esas estrategias o vamos a ejecutar esas estrategias de descubrimiento de marca. HR Growth Hacking, ¿qué es el HR Growth Hacking? Básicamente son estrategias de viralización. ¿Podemos hacer algo para que se viralice en esta fase nuestra marca? Por ejemplo, en la parte de awareness, imagínate que la estrategia principal es que nos descubran a través de una feria de empleo. Por lo tanto, el canal va a ser la propia feria de empleo, pero podemos implementar aquí una estrategia de viralización que puede ser hacer un next banner o un roll-up en el que los futuros candidatos se quieran sacar una foto y lo puedan subir a sus redes y van a ganar, pues me lo invento, una entrevista con el equipo de selección, ¿vale? Esto está así cogido muy por pinzas, pero quiero que entendáis cuál puede ser un poquito el ejemplo para viralizar una acción, en este caso con redes sociales. Luego tenemos la parte de KPIs, que aquí debemos de indicar los KPIs que vamos a medir en cada fase. En este caso estamos en Awareness, pues podemos medir, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la feria de empleo, podemos medir cuántas personas visitan nuestro stand, de esas personas cuántas muestran interés en nuestra vacante. Tenemos que pensar en esta parte de KPIs también súper importante. Luego tenemos la parte de Candidate Engagement. Esto quiere decir cómo podemos mantener conectados a esas personas para que pasen a la siguiente fase y no se olviden de nuestra marca. Me explico. Imagínate, vais a la feria de empleo, algunos candidatos llegan a vuestro stand, pero no acaban de mostrar interés y se van, en lugar de pasar a la siguiente fase, que es la de interest. En este caso, una acción de Candidate Engagement que podemos emplear es, por ejemplo, las personas que no han decidido saber más sobre la compañía, que al menos puedan escanear un QR que les lleve a un link para inscribirse en una newsletter y así mantenerse más informados sobre algunas comunicaciones que la empresa puede lanzar en cuanto a su marca empleadora. Bueno, pues esto es una forma de conectar con esas personas que quizás todavía no están preparadas para pasar a la siguiente fase, pero que al menos así pues pueden seguir teniendo impactos de nuestra marca empleadora. Y por último, la parte de support es un poquito para poner cuando necesitamos ayuda de otros departamentos o ayuda puntual de algunas herramientas. Os he puesto el ejemplo para la fase de awareness, teniendo en cuenta lo que son las filas, canales, el HR Growth Hacking, la parte de KPIs, la parte de Candidate Engagement y la parte de support, y tenemos que hacer lo mismo para cada fase, para la fase de interest, para la fase de consideration y para la fase de application. En la fase de interés, lo mismo.
lo que hemos hecho con Awareness, pero ahora teniendo en cuenta que el objetivo de la fase de interés es de alguna forma enamorar con nuestra marca empleadora, enamorar al candidato o al posible candidato que ya ha mostrado interés y pues eso, hacer que nos siga en redes, que vea un poquito cómo es el día a día de la compañía, que trabajemos nuestros perfiles de LinkedIn por si le da por mirar alguno, para que vea que todo tiene cierta coherencia. Lo mismo en la fase de consideration. En este caso, la fase de consideration, su objetivo es de alguna forma convencer de que somos la empresa ideal para que esta persona empiece a trabajar con nosotros. ¿Por qué es importante convencer a una persona que nuestra marca es ideal para que se postule? Porque en el momento en el que ya se está empezando a dar cuenta de que quiere cambiar de trabajo y puede que sea para trabajar en nuestra marca, aún así va a mirar muchas opciones. Esto nos pasa siempre cuando estamos a punto de comprar algo, lo que sea, unas zapatillas, un aspirador, un paraguas, siempre vamos a plantear varias opciones, siempre vamos a mirar varias opciones para que veamos cuál es la que más se ajusta a nosotros. Pues lo mismo en cuanto al employer branding. Muchas personas que ya estén decididas a cambiar de empleo, aunque tengan muy vista nuestra marca, siempre van a tomar alguna comparación. Por lo tanto, tenemos que disponer de toda la información posible, por ejemplo, en nuestro job site, para de verdad convencer a la persona de que efectivamente nuestra marca es la ideal para que desarrolle su carrera. Y luego en la parte de application, lo mismo. La parte de application no quiere decir que el candidato aplica, sino que decide aplicar. Por lo tanto, las estrategias que tenemos que plantear en esta columna, teniendo en cuenta los canales y todo el resto de conceptos de las filas, son estrategias destinadas a agilizar el proceso de inscripción. Formularios más rápidos, job site más orientativos, vacantes mejor escritas, etcétera, etcétera. Pasamos la línea gordita, más gordita que ves en el lienzo y vamos a la otra parte, a la de Candidate Engagement, a la de Closure y a la de Welcome. En esta parte el candidato ya está inscrito en nuestro ATS. Damos por hecho de que el candidato se ha inscrito a la vacante y por lo tanto tenemos 3 nuevas columnas en las que implementar estrategias un poquito más internas. La parte de engagement es la más importante. Como ves, ponemos ahí el icono de Keep Calm. Esto hace referencia a que en muchas ocasiones los procesos de selección se atascan. Si eres de People y además eres recruiter y has gestionado procesos de selección, sabrás de sobra de lo que te hablo. Un proceso de selección muchas veces, aunque no lo queramos, aunque nosotros mantengamos el ritmo, por factores externos se puede paralizar. ¿Qué pasa? Que los candidatos van a seguir en ese proceso. Por lo tanto, nosotros en la fase de engagement tenemos que preocuparnos siempre de que el candidato tenga toda la información posible. Entonces, en este caso, en la columna, cruzándolo con las filas que hemos hablado antes, tenemos que pensar en posibles estrategias creativas para que un candidato siempre, aunque esté dentro del proceso de selección, se mantenga conectado con nuestra empresa. ¿Cuántas veces ha pasado que un candidato era el ideal y estaba en un proceso, pero porque se ha alargado demasiado y no tenía información, ha decidido desestimar ese proceso? Pues esto no podemos permitir que pase, porque además esto no deja de ser imagen de marca también. Por lo tanto, tenemos que implementar estrategias para mantener una comunicación fluida con los candidatos ya inscritos en nuestro ATS. Mensajes de cómo va el proceso, incluso siendo transparentes. Si el proceso se paraliza o si el proceso va a llevar un poquito más de tiempo, pues comunicarlo también. Preferimos saber lo que está pasando con nuestra candidatura antes que tener incertidumbre. Recordad esto siempre. Es preferible saber que el proceso se ha estancado, que el proceso se va a paralizar durante unos días, a no saber qué está pasando con nuestra candidatura. En la siguiente columna tenemos la parte de Closure y vais a ver que en la celda de arriba del todo se divide en dos. La fase de Closure hace referencia al cierre de la vacante. Hemos seleccionado a la persona, por lo tanto habrá una o varias personas seleccionadas y una o varias personas que han sido descartadas. Y ya sabrás lo que te voy a decir. Vamos a cruzar esa columna con todas las filas de la parte de canales, de la parte de viralización, de la parte de support, de la parte de candidate engagement. Tenemos que pensar estrategias para anunciar al candidato seleccionado que ha sido seleccionado, pero ojito, también tenemos que pensar estrategias para anunciar a los candidatos descartados que han sido descartados. Por ejemplo, nosotros en Talentaria, que gestionamos procesos de headhunting para otras empresas, hemos establecido que todos los candidatos descartados de nuestro perfil van a recibir un mensaje de feedback personalizado y además van a recibir un curso online gratuito sobre cómo mejorar su perfil de LinkedIn. Y de alguna forma así generamos marca empleadora, aunque sea para otros clientes externos, y además ayudamos a mejorar la empleabilidad de los candidatos. Y en cuanto a la parte del candidato seleccionado, lo mismo. Podemos aquí ser muy creativos, incluso enviar una carta física, podemos hacer algo que nuestra marca nos permita hacer por el concepto que sea, pues por ejemplo si somos una marca de deportes, pues hacer un mensaje personalizado un poquito en esa línea. Aquí podemos ser súper creativos. Y
Y aquí es muy importante tener en cuenta la parte de HR Growth Hacking, cruzar con la fila de viralización, porque por ejemplo, si enviamos una carta física al candidato que ha sido seleccionado, seguramente ese candidato posiblemente le saque una foto y lo suba a sus redes sociales. Por lo tanto, aquí ya podemos pensar en acciones de viralización de nuestra marca empleadora. Y añadimos una columna final, que es la parte de Welcome, que hace referencia al onboarding, pero no al onboarding completo. Un onboarding es una estrategia aparte que se ha de trabajar, ya sabéis, con el concepto de 30, 60 y 90 días, con su checklist correspondiente, con su organización de áreas y de profesionales y de personas correspondiente, pero sí que ponemos esta columna un poquito para que toda la compañía sepa un poquito qué debe de hacer en esos primeros días a nivel marca empleadora para de verdad crear una estrategia completa de employer branding. Por ejemplo, qué sí o sí tiene que tener nuestro welcome pack, cómo vamos a hacer los mensajes, si vamos a subir una foto a redes sociales de la nueva persona, en fin, la creatividad es infinita. Ah, y nos ha faltado una cosita más. Si te has fijado, habrás visto que en el lienzo, en la parte de KPIs, hay una especie de rombos que pasan de una fase a otra. Esto es para el seguimiento. En estos rombos tenemos que añadir el porcentaje de personas que pasan de una fase a otra. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del principio. En la fase de awareness habíamos dicho que la estrategia principal era una feria de empleo. Y en esa feria de empleo vamos a decir que el posible candidato descubre la empresa cuando se acerca a la feria de empleo. Pero también marcamos que la fase de interés empieza cuando el candidato habla con una persona del equipo dentro del stand y decide dejar su perfil en nuestra bolsa de empleo o en lo que tengamos. Vale, pues en ese rombito tenemos que poner más o menos, hacer un recuento de cuántas personas nos han dejado su contacto para que le llamemos en nuestra bolsa de empleo o para futuras oportunidades, o nos ha dejado su perfil para una vacante en cuestión. Entonces, en la fase de awareness el KPI tiene que ser cuántas personas vienen al stand. En la fase de interest el KPI es cuántas personas se han presentado o nos han dejado sus datos para que les llamemos para posibles vacantes. Por lo tanto, en el rombito tenemos que poner el número de personas que han pasado de una fase a otra. Así con el resto de fases, para que después de pintar la estrategia en el lienzo, podamos en el mismo lienzo hacer una especie de seguimiento. ¿Cómo recomendamos hacer o cómo recomendamos trabajar este lienzo? Pues imprimirlo a formato grande, ponerlo en una pared y que varias personas del equipo, entre 8 y 10 personas dentro del área de People, pueda haber también trabajadores externos de otras áreas para que nos den su punto de vista, podamos hacer una especie de canvas, composites, en el que pues podamos pintar una estrategia chula, en el que surjan nuevas ideas y que luego se aterrice de forma muy concreta y sobre todo de forma efectiva. Hemos repasado así de forma muy rápida lo que es esta nueva metodología, un lienzo que ya hemos trabajado con alguno de nuestros clientes. Al final sirve también de brainstorming este lienzo y aparecen ideas hiper creativas que además se pueden llevar muy fácil a la acción. Es un lienzo que nos permite rompernos la cabeza, nos permite pasar un buen rato en equipo, nos permite hacer un seguimiento, nos permite escalarlo al resto de empresas y nos permite de alguna forma estandarizar una estrategia de employer branding para que de una vez por todas la empresa lo implemente. Esperemos que te haya gustado este vídeo, esperemos que te hayamos dado nuevas ideas, esperemos que te guste esta nueva metodología que ya estamos implementando en algunas empresas y que está funcionando bastante guay. Y si quieres saber más sobre esta metodología y descargarte el lienzo para que puedas comenzar a utilizarlo, visita nuestra web talentaria.es y ahí en la parte de employer branding vas a poder encontrar un poquito más de información sobre esta metodología y efectivamente te podrás descargar el lienzo en buena calidad para que lo puedas imprimir. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.